no tenga importancia. Profetizar es importante para la iglesia porque la profecía viene a edificar. La profecía, ¿sí me ayudas aquí, hija? La profecía nos edifica y la iglesia, hermanos, tiene esa necesidad de ser edificada. Si no hay profecía, el pueblo del Señor, dice la Biblia, que el pueblo se desenfrena. Y entonces cada quien hace lo que guste o lo que le parezca mejor. Pero el don de profecía trae bendiciones abundantes. Entonces quiero que elevemos una oración al Señor. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí estamos aquí? ¿Ah? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde o esta noche, suplicamos, Señor, tu presencia, tu espíritu, tu poder, Señor, en este lugar. Háblanos, háblanos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu espíritu. Reprende toda obra del diablo, toda obra, Señor, del maligno que quiere estorbar nuestra mente, nuestro corazón. Señor mío, te suplico esta noche que tu presencia, Señor, se manifieste en nuestro medio y sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor. Usa mis labios y prepara los oídos para que sean oídos circuncidados y sean oídos espirituales, Señor. Muchas gracias. Amén. Fíjense que hemos hablado de los dones, del don de profecía, y dentro de las funciones del don de profecía está, hermanos, edificar, está exhortar. Edificar, hermanos, es crecer. ¿Para qué va a edificar el don de profecía? Para ayudarnos en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, ¿verdad? Las funciones del don de profecía, hermanos, tiene que ver con exhortar. Exhortar es aconsejar, ¿sí? Y también dentro de estas funciones está el consolar. Amén, hermano. Consolar, porque a veces lo requerimos, lo necesitamos. Consolar cuando venimos ganas de nada, sin aliento, sin descontrolados, pues, y necesitamos consuelo. Entonces, hasta ahí nos hemos quedado y hoy compartir este punto de el don de profecía viene a confirmar, y ese punto tenemos que desarrollarlo un poquito. Luego también vamos a ver convencer, que es lo que hace el don de profecía, juzgar y también revelar. Entonces, al número 4, yo quisiera preguntar antes de pasar a este punto, algo no está viendo. ¿Cuántos de ustedes les interesa profetizar, hermano? Amén. Si están interesados en profetizar, ¿qué están haciendo? Pregunto. Eso son preguntas que quiero. ¿Qué está haciendo para ir en pos del don de profecía? A ver, pregunto. ¿Qué están haciendo? Orando. ¿Qué otra cosa? Estudiando la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa debemos hacer para ir en pos del don de profecía? ¿Perdón? Pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Esas tres cosas por lo menos deben haber en nosotros, ¿verdad? Y número 4, anhelarlo, porque si no lo anhelamos, ¿verdad? No nos interesa, entonces prácticamente no nos interesa la obra del Señor. Entonces lo único que pienso yo que una persona
debe desear, debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. Anhelar, hermanos, el don de profecía. Y obviamente debemos consagrarnos más y más. La oración es determinante. Y también pues la consagración es importante, pero la lectura de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, entenderla y entonces, hermanos, el Señor va a ocupar, va a usar lo que hay en nosotros para compartirlo con la iglesia. Entonces, dentro de las funciones del don de profecía está esto que es confirmar. Y viene, hermanos, en el numeral G4592, que es la palabra semellón. Semellón. Primera de Corintios capítulo 14, verso 22 dice: así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal para no para los incrédulos, sino para los creyentes. Fíjese, las lenguas, hermanos, son una señal para ¿quiénes? Para los incrédulos. Las lenguas. Pero el don de profecía es una señal también. ¿Para quién? Para nosotros, para la iglesia. Entonces, esto es interesante para nuestras vidas, porque, hermanos, si no hay profecía en una iglesia, habría que ver, ¿verdad?, qué está creyendo, qué estamos, dónde está nuestra base, nuestra cimentación. Entonces, veamos qué significa esa señal de confirmación. Primero que nada, la confirmación, hermanos, tiene que ver con indicación. Es una indicación, es un indicador. La confirmación viene a indicarnos el rumbo que hemos de tomar, las decisiones en el nombre del Señor, ¿me entienden? También tiene que ver con un milagro, son señales. Tiene que ver con una señal. La confirmación es una señal. A veces debemos estar alertas, hermanos, en todo el culto, en todo el servicio debemos estar alertas, que nada nos distraiga, porque en ese momento de distracción el Señor puede estar hablándonos por medio de un momento en la adoración, en la alabanza, ¿me entiendes? Puede estarnos hablando por medio del rema, de la administración de la ofrenda. El Señor, hermanos, confirma. Usted seguramente le ha pedido al Señor una confirmación en determinado asunto, digo yo. A veces le pedimos: Señor, dime qué voy a hacer en esto, y el Señor nos habla y nos da una señal. Luego, también, hermanos, la confirmación es, mire, anda fallando. Anda fallando vamos a ver. Anda fallando. ¿Dónde estás? Ok. Entonces, vamos por acá. Es un signo, es una figura. A veces el Señor nos habla por medio de figuras para enseñarnos el camino, para indicarnos. Nos da una contraseña, nos da una clave a través de la profecía. Nos da una seña o un vestigio, un presagio, un pronóstico incluso. A veces el Señor nos avisa o nos dice esto o esto va a suceder. Yo me acuerdo que el Señor hace tiempo nos habló y nos dijo que venían cosas fuertes para el mundo.
para la tierra, pero que la iglesia no debía tener temor de esas cosas que habrían de azotar al mundo. Y de ahí adelante vino el COVID y luego vinieron cosas, la iglesia fue preservada en medio de todo eso. Ahora, el Señor nos da un pronóstico por medio del don de profecía. No, es una señal de advertencia. Cada vez que el don de profecía se manifiesta en un hermano o en una hermana, hermanos, a veces nos habla de su venida. Y decimos, otra vez, esa no es profecía. Algunas veces pudiéramos pensar, ¿verdad? Eso ya lo sé. Sí, pues, pero nos está advirtiendo, nos está llamando a la acción, a que nos preparemos. Y da a entender. Esa frase, que es una confirmación, hermanos, el Señor da, a veces nos habla como por señas, dando a entendernos cosas. Entonces vamos a leer algunos puntos, algunos textos que tenemos por aquí. Por ejemplo, profetizaba y daba a entender acerca de su muerte. O sea que estaba hablando con los discípulos, pero les estaba profetizando. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El verso que sigue dice, y decía esto, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dando a entender, la palabra es semeión, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahí arriba dice, y yo si fuere levantado de la tierra. Está diciendo pues que va a ser levantado, y daba a entender que iba a morir en la cruz, iba a ser levantado, iba a ser colgado entre el cielo y la tierra. ¿Sabía usted que colgar a alguien entre el cielo y la tierra es señal de maldición? Por ejemplo, Absalón, un hijo rebelde de David, murió colgado entre unos arbustos. Él había atacado a su papá fuertemente y terminó mal. Ahora, aquí el Señor da a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué muerte iba a morir? Sí, la física, pero ¿de qué muerte? ¿Cómo iba a morir? Crucificado, ¿verdad? En una cruz. Ahora, las señales, hermanos, confirman la palabra también. Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, dice. Entonces, a veces, hermanos, en el don de profecía, el Señor hace milagros u obra sanidades, y esas son señales que vienen a confirmar la palabra del Señor en la vida de los hermanos, en la vida de la iglesia. Estamos hablando del punto de que una de las funciones del don de profecía es confirmar. La profecía es una señal, hermanos. Cuando hay profecía en la iglesia, hay señal. Si no hay profecía, y fíjese que es importante esto, la alabanza, los cantos de adoración que entonamos son importantes, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué cree? A ver, ayúdeme, ¿por qué? Vamos a ver si ya aprendimos eso. La alabanza, ¿dónde, a qué nivel nos lleva la alabanza? Al atrio, la alabanza. La alabanza, estamos en el atrio. Pero los cantos de adoración deben llevarnos al lugar santísimo. Y los cantos tienen que provocarnos a dónde, a llegar al cántico espiritual,
Cuando llegamos al cántico espiritual, si hay cántico espiritual, mire, todo lo que pasa en ese proceso, porque es un proceso, ¿me entienden? Es un proceso. Y nosotros tenemos que, hoy la hermana me mandó un canto, ¿no? Un canto nuevo, no lo conozco, pero, y creo que ninguno lo conoce, solamente lo estábamos escuchando y yo estaba tratando de aprenderlo. Pero sí es muy importante ver la atmósfera que se mueve en un canto. No nada más que me guste, sino la atmósfera que produce un canto. Sí me entiendo sí me entiende con lo de la atmósfera. Que un canto, yo vi al Señor, ese canto te lleva a la presencia del Señor, te lleva y te produce, hermano, o te provoca a entrar al cántico nuevo. De manera, hermanos, que es importantísimo que nosotros entendamos que hay una preparación para llegar a la profecía. Sí, por ejemplo, por eso les enseño esto, ¿verdad? Porque tenemos, eso del rema yo lo pongo para empezar, para ver quiénes se preparan y son ordenados para poner sus pensamientos en orden y explicarlos. Y entonces de ahí van a ir saliendo los predicadores. Ese no lo hace en Ebenezer, solamente lo pongo así. Pero entramos siempre en la alabanza. Primero es la alabanza, entramos con alabanza, luego con adoración, luego cántico nuevo y luego los dones espirituales. Si en algún momento no hay no sé, ¿cómo diríamos? No se eslabonan, cada uno no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque, hermano, porque la profecía tiene que haber un ambiente, una atmósfera espiritual para que se dé. ¿Me estoy explicando? Estoy enseñando. Entonces, cuando hay profecías en la iglesia, hay señal. Las profecías como señal nos sirven para confirmar. Entonces, las profecías nos sirven para guiarnos, hermano. Pero, también le voy a decir esto, pero no podemos dejarnos guiar o tomar una decisión por una sola profecía. Es que me dijeron que yo voy a ser cabeza y no cola. Está bien, pero ¿cuál te ha confirmado el Señor? ¿En qué lo ha ido confirmando el Señor? Dice, a menos que esa profecía sea la confirmación de algo que el Señor ya te venía diciendo. Si el Señor te ha venido hablando de alguna forma, por sueños, por visiones, cuando estamos cantando o adorando, el Señor te está hablando. Cuando viene una profecía o se acercó un hermano o el pastor y te dijo una palabra, entonces el Señor te ha venido confirmando en algo y va a llegar el momento en que se va a dar. Nada más que a veces nosotros somos un poquito desesperados, ¿verdad? Bueno, yo por lo menos sí lo soy. ¿Cuántos años tenemos como iglesia? 10 años. 10 años. Para que empecemos a ver ahorita ya los primeros vestigios de que va viniendo gente nueva. 10 años, esperar 10 años. Y a veces uno dice, no, pues el Señor me dijo que estaba conmigo, el Señor me dijo y me profetizó el hermano tal, y las profecías que él da, el Señor las respalda. Entonces, una profecía puede tardar. Amén. Entonces, mire, pero necesitamos que el Señor confirme. También la profecía confirma eventos o sucesos. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ese profeta Agabo, porque era un profeta, hermanos, aquí dice que estaba profetizando, estaba confirmando, daba a entender.
venía digamos que un momento crítico para aquellos lugares y que vendría una gran hambre. Y fíjese que el pueblo de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén empezó a juntar víveres para enviarle a los hermanos que pasaban por esta situación. Ahora, también, hermanos, confirma la voluntad de Dios. Hechos capítulo 20, verso 22 y 23. Mire cómo dice: y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Y yo le pregunto, hermano, si el Señor le confirmara que al ir a un lugar le va a traer conflictos, le va a traer cadenas, le va a traer aflicciones, ¿usted iría? José Manuel, tienes que, yo he soñado, eso tiene rato, y le he dicho al Señor que sí, ¿qué significa? Pero yo he soñado que voy a Cárdenas y me he soñado predicando, incluso echando mucha agua con una manguera grande en una calle y se inunda esa calle de agua. Entonces, pues yo sé que el agua es palabra, pero le digo, Señor, ¿qué me quiere decir con eso? Porque Cárdenas, incluso que ahí en Cárdenas se levantaba una iglesia grande, pero le digo, yo necesito una confirmación. Hasta ahorita no ha venido, porque hubo un pastor hace tiempo allá en Guatemala que me dijo, el lugar donde estás no te vas a quedar, no es ahí donde te vas a quedar a pastorear. Por eso pues es que tenemos que preparar, hermanos, que se levanten para predicar y que el Señor los use. Pero a este hombre el Espíritu Santo le daba testimonio a Pablo que no, que donde iba a ir a predicar le iba a ir difícil, iba a ir duro. Es tremendo, ¿ah? Y de todas maneras el apóstol Pablo fue. Miren acá, Hechos 21:10 dice, y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, el mismo profeta de hace rato, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies. Y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. A la mecha, yo. Y de todas maneras el apóstol Pablo no se acobardó, porque la gente le decía, los hermanos de la iglesia le decían, no vayas, ya ves lo que dice el profeta, te va a ir mal, vas a tener problemas allá. Y decía, ¿y qué? Yo estoy dispuesto a pasar por eso y por más, por causa de Cristo. Estoy dispuesto hasta morir por causa de Cristo. Decía, si usted lo busca en su Biblia y lo lee más al rato, ¿verdad? Como un devocional, usted va a encontrar que el apóstol Pablo, a pesar de estas confirmaciones, él fue. Tremendo, ¿ah? ¿Cómo vieron? Si el Señor te dijera, vas a ser predicador. Por ejemplo, el Señor le dijo a Pablo, por medio de aquel discípulo que fue a orar por él cuando estaba ciego, dile que va a ser un predicador de mi palabra, que va a dar testimonio ante reyes. Me va a llevar el Señor con los reyes a predicar. Y sí, pero no le dijo cómo. Ahora sí, como dijo aquel, no leyó las letritas pequeñas, ¿verdad? Porque lo llevó a predicir, le predicó a reyes, pero encadenado, preso, con grilletes en los pies y en las manos. Imagínense. Y fue y les predicó y les habló de Cristo.
Entonces, la señal, hermanos, de la profecía le advertía y lo preparaba para lo que le iba a pasar. Pero el apóstol Pablo iba fortalecido, iba preparado en su espíritu, en su corazón, para no ser sorprendido. Hermanos, perdónenme, yo le voy a preguntar algo. ¿Usted está preparado espiritualmente, emocionalmente, para pasar momentos de dificultades? Porque el Señor nos dijo que íbamos a tener pruebas. Pregunto, ¿recordamos eso o no lo recordamos? El Señor nos dijo que íbamos a pasar por pruebas. Y yo le pregunto entonces, nada más, no se vaya a sentir mal por lo que le voy a decir. Entonces, por qué nos acobardamos cuando viene el problema? No, dígame. A ver, ahorita sí puede hablar. ¿Por qué? ¿Por qué nos tiemblan las piernas y bajamos la guardia? Y decimos, es que tengo problemas. ¿Por qué? Si ya el Señor nos advirtió, vienen pruebas, vienen problemas, ya nos los confirmó. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? Porque me viene esta situación. Si yo que le estoy sirviendo al Señor, si antes cuando no le servía me iba bien, bueno, según me iba bien, pero no es cierto, me iba peor. Entonces, hermanos, vemos aquí el ejemplo del apóstol Pablo, que a pesar de que el Espíritu Santo le estaba diciendo lo que le iba a pasar más adelante, él seguía firme. Era una confirmación por medio del don de profecía. Así que, hermanos, las profecías, ¿qué hacían con él? Lo fortalecían, no lo desanimaban, porque depende cómo veamos las cosas. Si vemos las pruebas como una oportunidad para ser más maduros, gloria, que vengan las pruebas que quieran. Pero me va a doler, sí te va a doler, pero vas a aprender, o vamos a aprender. Amén. Pero hermano, es que en esos momentos se me olvida lo que el Señor dice. En ese momento la Biblia a mí se me va, o lo que el Señor nos ha dicho. Lo que pasa es que nada más no, mire, la profecía sí es bonito. A veces nos habla el Señor y nos dice, estoy contigo, les voy a bendecir, les voy a prosperar, pero antes de eso van a pasar por lucha. Entonces la profecía, hermanos, lo que vienen a hacer es a confirmar, uno, que somos hijos de Dios. Amén. Que vamos por el buen camino, que no debemos dar marcha atrás. Tres, ¿qué otra cosa nos confirma la profecía? Vamos a tener victoria. La victoria está segura. Claro que va a estar duro, pues. Nos van a meter dice el apóstol, en el callejón de la trompada. Y ahí se ven los que somos valientes. Y ahí sale a flote la cobardía, porque la cobardía no es, hermanos, la valentía no es cargar un cuchillo y agarrarse a golpe con cualquiera. Aquí es donde se ve la valentía, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque si ni me están pagando, ¿verdad? Diría, si ni me pagan, pero usted quiere servirle al Señor, tenemos que mantenernos ahí. Las profecías, hermanos, traen confirmación. Así que vamos a confiar en esa palabra. ¿Qué le parece si oramos? Oramos al Señor. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar a Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero profetizar sobre usted
en el nombre de Jesús. Quiero darle la profecía que la palabra del Señor, hermanos, nos da para confirmarnos.